derivadas. Tengo el eje y, el eje x, una función f de x y un punto. Al punto lo llamo x0 y el valor que corresponde en y es que sería f de x0. Si yo le doy un incremento, un aumento a x, el aumento es delta x. El nuevo punto que sería el valor que tenía, x0, más el incremento, delta x. Voy hasta la curva. ¿Y qué valor le corresponde a la curva? Si este es x0 más delta x, este punto de acá, estiramos el eje, es f de x0 más delta x. ¿Está bien? El primer punto es x0, f de x0. El segundo es x0 más delta x, f de x0 más delta x. Si yo trazo la recta que une esos dos puntos, esta recta se llama recta secante. Secante porque corta en dos puntos, ¿sí? Una recta, ¿qué ecuación tiene? Y igual mx más b. M es la pendiente que es la inclinación. El valor de la pendiente, m, es abajo lo que es variación de x, cuánto se mueve en x, y arriba cuánto se mueve en y. Entonces hacemos un lindísimo triángulo rectángulo y el valor vertical, que sería este valor grande menos el valor pequeño. O sea, esto que sería f de x más delta x menos f de x. Entonces la pendiente igual f de x más delta x menos f de x. ¿Y el valor horizontal cuál es? Y directamente delta x. ¿Por qué? Porque sería, como hicimos antes, valor grande menos valor pequeño, o sea, delta x. Este es el valor de la pendiente de la recta secante. Si yo el delta x lo hago más chiquito, ¿qué pasa? En vez de tan grande lo hago hasta acá, hasta la mitad. Entonces el segundo punto sería este. Y cuando tengo este punto, la recta, ¿qué pasaría a ser? Esta recta secante. La recta se va moviendo. Hasta que en el límite para delta x tendiendo a 0. Cuando delta x tendiendo a 0, ¿qué tendría? Un punto y el de al lado. Tendría esta recta, que sería la recta tangente. Tangente, una G es eso, ¿sí? Veamos en el dibujo. Si yo tengo la curva, vuelvo a poner el punto x0 y f de x0, eje y, eje x. Entonces dijimos, cuando el delta x se hace muy chiquitito, tengo dos puntos consecutivos y la recta que tengo es la recta tangente. Es la recta formada por dos puntos consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces, límite para delta x tendiendo a 0 de lo que teníamos, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto es la pendiente, como habíamos dicho antes. Pero en vez de ser de la recta secante, ¿de qué recta es? De la recta tangente. Es la pendiente de la recta tangente. Y esto no es otra cosa que f' de x, la derivada. Quiere decir que el significado geométrico de la derivada es la pendiente de la recta tangente. Vuelvo a poner, la recta tangente es igual mx más b. M es la derivada de la función en ese punto. Entonces, resumiendo, f' de x, que es la pendiente de la recta tangente, es límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta es la definición de derivada. Si a mí me piden hacer, por ejemplo, la derivada
de una función f de x igual x cuadrado más 3. Me piden derivar por definición. Tengo que armar la fórmula. O sea, necesito tener f de x más delta x, le resto f de x, que es lo que tengo, divido delta x y armo el límite. Entonces me dan f de x. Primer paso, tengo que hacer f de x más delta x. ¿Qué quiere decir? Si acá reemplazamos las x por x más delta x, todas las x que aparezcan, acá hay una sola, pero si hubiera x cuadrado más x, todas las x las reemplazo por x más delta x. ¿Cómo quedaría? X más delta x al cuadrado más 3. Esto hay que resolverlo para poder reemplazar después. Cuadrado del binomio, no distributiva. Si no me acuerdo del cuadrado del binomio, hago x más delta x por x más delta x. Pero tengamos en cuenta que a más b cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es todo delta x al cuadrado más 3. Bien, ya podemos armar f' de x igual límite delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x, o sea, todo lo que me dio acá. X cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado más 3 menos f de x, entre paréntesis porque después hay que cambiarle el signo, x cuadrado más 3. Paso a paso, como dijo Merlo y sacó campeón a Racing, sobre delta x. F de x más delta x, le resto f de x y divido por delta x. Excelente. Límite. Delta x tendiendo a 0. La primera parte la copio como está. X cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado más 3. Y el menos cambia los signos de adentro. Como este era positivo queda menos x cuadrado y como este era positivo queda menos 3. Si está bien hecho, se van a cancelar. Tengo un x cuadrado positivo y un x cuadrado negativo. Tengo un 3 positivo y un 3 negativo. Sobre delta x. Vamos despacito. Límite para delta x tendiendo a 0 de, primero copio, 2x delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. Ahora puedo sacar en los dos términos, porque si yo reemplazo me va a quedar 0 sobre 0, factor común delta x que se repite. f' de x igual límite delta x tendiendo a 0 de delta x por, si acá saco delta x me queda 2x más, esto era delta x al cuadrado, dividido delta x me queda delta x solo, ¿sí? Para dividir potencia igual base se restaban 2 menos 1, queda 1, sobre delta x. Delta x que multiplica y que divide lo simplifico, vuelvo a escribir f' de x igual límite delta x tendiendo a 0 de 2x más delta x, y abajo no quedó nada, 1. f' de x igual, cuando delta x es 0, me queda 2x más 0, que sería 2x. La derivada de x cuadrado más 3 es 2x. Esto es para hacer la derivada por definición, ¿sí? Si yo quisiera saber cuánto vale la derivada en un punto, quiero hacer f' en el punto 3, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la x por 3 sería 2 por 3, 6. La derivada es una función. Después puedo calcular en el punto que a mí me pidan.